después recién. 20 Claro. minutos para las 11 de la noche, estamos en vivo y en directo, último bloque acá en Caracruz. Enrique, presentamos a nuestros invitados, cambiamos radicalmente de tema. Estamos con la ex ministra de Educación, Marta Lafayette. Hola Marta, ¿cómo te va? Buenas noches. Se te ve bien, ¿eh? Muchas ¿Por qué se gracias. te ve bien? ¿No estás deprimida? ¿No estás...? ¿Cómo lo ves Para el tema? nada, para nada, una vida más tranquila. Sí, pero ¿y a qué Reflexiva, pero estás más haciendo tranquila. ahora estos días? Estoy trabajando en asesoría en educación, pero en el sector privado. Con el sector privado. Sí, estoy completamente desvinculada del Estado. Se te ve tranquila. Gracias. Silvio Piris, ¿cómo estás? Bien, De Jorge. la Federación de Educadores, ¿verdad? Sí, Federación de Paraguay Paraguay. Bien, ¿Cómo Jorge. estás? Bien. Un saludo a vos y a Enrique. Y Gracias, por la Silvio. invitación. También saludo a Marta. Marta, estuviste esta semana haciendo conferencia de prensa, veía informes incluso de Contraloría, los diarios hicieron ecos de denuncias, se hablaba incluso de un daño patrimonial, si no me equivoco, 1 billón de guaraníes de varios puntos, y te viste obligada a la necesidad de responder al respecto, obviamente. Bueno, para empezar, no hay ningún hecho punible ni ningún daño patrimonial. Creo que tenemos que ser muy responsables con la información que se difunde porque el informe de la Contraloría se refiere a un informe gestión 2014, que hemos presentado en su momento los descargos correspondientes. O sea, es un trabajo rutinario. ¿Qué función tiene la Contraloría? El Poder Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Educación, tiene que administrar la gestión de la cartera, el ente rector de la educación paraguaya. ¿Cuál es la tarea de la Contraloría? Hacer un control sistemático y riguroso si esa administración está adecuada o no a las leyes. Siempre se encuentran problemas o aspectos a mejorar. Esa es una cuestión. Si la Contraloría encontrase algún indicio o hecho punible, inmediatamente ese informe debiera pasar a la Fiscalía. Asunto que no ha ocurrido en este caso. Para que la audiencia conozca de qué estamos hablando, bueno, la Contraloría tiene una hoja de ruta, es decir, tiene una serie de auditorías que realizar a los distintos poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, la cartera de Educación. En un examen corriente, dentro de su plan de trabajo del año 2014, bueno, hacen una evaluación de la gestión. Luego envían esas observaciones al Ministerio de Educación y nosotros realizamos el descargo correspondiente a los 45 puntos que han sido objeto de análisis. Titulaciones de escuela, kits escolares, construcciones, la famosa aquella deuda histórica del IPS y del Ministerio de Educación con el IPS que venía del año, creo que 2001 o 2003, no recuerdo. Bueno, y otros puntos más. Nosotros remitimos los descargos, bueno, ellos se tomaron su tiempo y emitieron el informe final. El 10 de agosto creo que remitieron al Ministerio de Educación el informe final de la gestión 2014. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. No hay, claramente el informe de la Contraloría dice, no llena esa parte del formulario porque efectivamente no hay indicios ni evidencias de hechos punibles, tampoco lesión de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reiterar, porque no todos los descargos toman en cuenta y vuelven y reiteran que por qué determinadas cuestiones se hicieron de determinada manera. Entonces, lo que piden es un plan de mejora. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Bueno, entonces, la Contraloría pide ese plan de mejora al Ministerio, que es lo que el Ministerio de Educación tiene que presentar para cerrar el círculo. Si el Ministerio de Educación no presenta ese plan de mejora, bueno, la Contraloría tendrá que tomar sus decisiones. Esto pasa de gestión en gestión. Esta no es el primer informe que realiza la Contraloría al Ministerio de Educación. Y voy a poner ejemplo. Lo segundo, además de que en el informe el Contralor, quien firma el documento, el formulario de indicios y todo el capítulo referente a daño patrimonial o lesión de confianza están en blanco. Además,
ustedes, los medios de comunicación, le hacen preguntas. Bueno, hubo, digamos, algún problema patrimonial y el Contralor ha emitido opiniones por todos los medios de prensa. A mí no me pareció suficiente y dije, bueno, yo estoy acá, tengo manos limpias, tengo una trayectoria y tengo que defender. Además, no podemos permitir que se lesione la confianza, la moral, la trayectoria de la primera gente. información que saltó es que efectivamente hubo un daño, Lo que pasa es que daño no sé. patrimonial de 1 millón de guaraníes. Claro, decía. ¿por qué? Porque algunos medios ponen la foto de la exministra, ese monto 1 billón, que a propósito muy poca gente sabe escribir 1 billón porque bueno, son 12 ceros. Demasiado. Es bastante dinero. Se aproxima a casi todo el salario de los maestros en un año. Bueno, entonces es el estado contable. Nos falta un guaraní. Ni se va a encontrar que haya faltado un guaraní. Vamos a los ejemplos. El estado patrimonial del Ministerio de Educación y su deuda a lo largo del tiempo con el IPS. ¿Cuál es la gestión que puso en orden eso? El presidente nos dijo, las deudas se pagan. Y creo que alcanzaron casi 50 millones de dólares aproximadamente el pago de esa deuda histórica entre el 2001 o el 2003 al 2013. Además de seguir pagando, entonces ¿para qué? Para regularizar efectivamente que los maestros puedan recurrir, cobrar su jubilación y ser atendidos oportunamente. Una segunda cosa, una segunda observación. Dice titulación de escuelas. 4.000 escuelas no están tituladas, bueno, y reitera la Contraloría que ese es un trabajo tal como se viene observando en otras gestiones que tiene que actualizarse. Nosotros somos la primera gestión que preparamos una organización institucionalizada para realizar esa titulación de escuelas, porque hay muchas ninguna de esas escuelas nosotros habilitamos ni compramos el terreno, no fue bajo nuestra administración. Nosotros heredamos. ¿Qué hemos hecho? Preparamos un equipo de trabajo y se han titulado 400 escuelas. Entonces, no hay hecho punible, no falta ningún guaraní, no hay lesión de confianza, hemos cumplido con la ley y, bueno, acá y seguiremos poniendo la cara porque no es justo lo que se hace, ni por la moral institucional, ni porque hay muchos oportunistas que quieren sacar réditos de esto. Y las denuncias tienen que ser sumamente responsables porque hay que ser consecuentes con lo que se denuncia. Silvio, ¿qué puedes decir de esto? No, específicamente, acá la señora Marta habla de que no existe hecho punible. Para nosotros, basándonos en lo que es el informe de la Contraloría, y nos llama mucho la atención que el Contralor se contradiga. Es decir, una cosa escribe en su informe y después nos dice que no existe hecho punible contra el patrimonio del Estado. Te leo fácilmente una parte. Ausencia de título, vamos a dejarlo de 1 billón, bueno, un poco. Puede ser que tenga razón en ese sentido. Habla de equipos escolares no entregados con retraso. Nosotros habíamos, en el mes de octubre del año pasado, habíamos denunciado, llamamos a la prensa, tenemos grabado inclusive que estaban los depósitos repletos de equipos que no se repartían. Ahí ya podemos tratarle de inoperante, de negligente. Y acá habla, porque a mí me preocupa una parte, le informé a la Contraloría de 11.000 millones de guaraníes con desembolsos anticipados para la construcción que no refleja en ejecución el valor de los trabajos en ejecución por 191.326 millones de guaraníes. Te voy a responder. Eso significa, yo le escuché muy bien, señor. Un ratito, Martita. Eso significa, si la Contraloría dice que se pagó y eso se desembolsó ese dinero y no reflejan eso, ahí existe sobrefacturación, yo presumo, según el informe de Contraloría. Además, nosotros estamos haciendo el rico en trabajo, específicamente viendo todo el informe de Contraloría y estamos recorriendo las instituciones para verificar, y esos datos vamos a darle al señor fiscal Dos Santos, porque nos parece que esto va a lo pareí, no, esto no se va a investigar. ¿Y por qué? Porque justamente tenemos, según también informe de Contraloría, gente involucrada que siguen en el MEC, como el señor Domingo Quiñones, que es de la auditoría, que es hermano de Sandra Quiñones y también es hermano de Zulma Quiñones, que es la ministra anticorrupción, y nos preocupa eso. Entonces nosotros vamos a acercarle al señor fiscal todas las documentaciones, porque nosotros creemos, nos basamos específicamente en todo lo que la Contraloría estuvo dando, y creemos que existe
hecho punible. Silvio, Es una decir, preguntita para precisar más de lo que acabas de decir. Sinceramente, pues no estoy entendiendo muy bien una cosa. La Contraloría dice eso y que vos decís que después el Contralor se desdijo o cómo. y sí, si el informe está, si puedo entrar en la página vas a encontrar. No, o sea, en el inclusive informe, en los medios de comunicación. ¿Por qué decís que se desdijo si Y está porque- en el informe? y en el informe, yo acá Sí, no, transcribí ya sé, específicamente eso. lo que dice el informe. Dice que se desembolsaron anticipadamente los pagos, ¿verdad? Por 11.000 millones de guaraníes y que los trabajos no, están en forma inconclusa y no reflejan, ¿verdad? ese monto, ¿verdad? No, Pero ¿por por qué el sí punto- que se, perdón, Jorge, una cosita Es más, la misma cosa que vos pero construís y una después escuela- firmó un papel que dice que eso es bola o cómo lo ves. No, en los medios de comunicación dice Ah, nada más. En los pero- medios de comunicación se dice. No, pero, Porque y no me extrañaría que el número uno- el Contralor se desdice. El Contralor se dice, y no me extrañaría que Horacio Cartes le diga, bueno, acá la cuestión, porque la señora es su prima, no me ¿Y extrañaría qué, eso. por qué tiene que ver el presidente con el Contralor? ¿Acaso vos sos iluso, que crees que el presidente de la República no maneja todo? El único lugar que no maneja es el Senado, por el momento. Después maneja todo lo que hay. Además que el Contralor está se está candidatando a ser nuevamente Contralor. Es decir, no vamos a ser ilusos aquí. Es decir, acá nosotros tenemos una desconfianza muy grande y queremos que se investigue. Queremos que los responsables paguen. Yo no la estoy acusando. A ver, Silvio, la cuestión fue que durante su Silvio, administración... para optimizar el tiempo, sobre el punto que decís, Marta. Sí, el tema de los 11.000 millones se refiere al monto total del llamado de licitación para la construcción de 100 espacios para educación inicial, las salas de 3 y 4 años, que es un programa emblemático del gobierno y del Ministerio de Educación, que en realidad debiéramos estar afirmando y sosteniendo ese programa, porque esa es la generación 2030, es la base del desarrollo nacional. Bueno, entonces, en una parte del informe de la Contraloría confunde el monto total del llamado con el monto que se paga. ¿Qué es lo que encuentra la Contraloría? Con los documentos que están respaldados. Pareciera que se pagó 11.000 millones, de ninguna manera. Las obras se pagan con certificado. De obras, sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros demostramos en el descargo y se puede ver también con absoluta transparencia? El llamado es por 11.000 millones, se paga en la medida en que las obras son certificadas por fiscales, que son arquitectos e ingenieros, y aquellas obras que no están con el avance correspondiente. Aplicamos las disposiciones del contrato previstas en el contrato y les multamos a las empresas. Y las empresas nos dicen porque llovió, porque no hubo material, porque el señor no llegó, no importa la razón. Te comprendo, señor, pero acá actuamos con la ley en la mano. Usted firmó este contrato, por tanto, hay que ejecutar el contrato. Entonces, no es verdad que nosotros pagamos anticipadamente. Así no funciona el Estado. Y no tengo miedo, y donde sea voy a defender y voy a demostrar. Y usted, don Silvio Piri, sea más responsable cuando va a ser... No lo digo yo, lo dice la Contraloría, señora Marta. Bueno, No lo estamos digo yo, leyendo... Lo dice la Contraloría, y la Contraloría está desde desnudando su inoperancia al frente Bueno, del Ministerio, nada más, durante su de administración. ninguna manera. Usted fue una persona inoperante, por lo cual le sacaron por inoperante. Bueno, esa es tu opinión y no voy a claro, discutir y es la opinión contigo generalizada, eso. si no usted Bueno. seguía siendo la ministra todavía, señora Marta. Bueno, Es decir, yo hago responsablemente, le pedí al señor fiscal que investigue. Si usted no tiene ninguna responsabilidad, señor fiscal, va a decir, acá no existe ninguna responsabilidad. O usted, el que nada debe, nada teme. Absolutamente. Bueno, entonces, y ¿por qué usted se enoja? entonces hágase, no me enojo, pero usted no puede así tan alegremente faltar a la verdad. No tan yo no estoy faltando a la verdad, Usted es irresponsable. Irresponsable de Entonces, usted. Cierro. Irresponsable de usted, señora cierro Marta, que diciendo no que los distribuyó los 11.000 kits escolares. millones. Le pregunto, Bueno, distribuyó los kits escolares todos. le voy a explicar. Tenemos denuncias, tengo fotografías Le voy que a no se explicar los kits distribuyeron. escolares. Mientras que niños. Silvio, por favor, uno y uno. No, son no te dos, preocupes, hay tiempo. fueron dos componentes. Cuando se dice, y esto decíamos en la rueda de prensa, cuando se dice son los kits escolares, parecieran que son todos. Todos conocen los retrasos eternos que se suelen tener con los objetos importados. En este caso han sido lápiz grafito y pincel número 14, lápiz de papel y pincel número 14 que tenían que importarse de China, que no sé qué pasó. Bueno, concretamente fueron dos empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
llegan tarde en el 2014 y efectivamente no es que la Contraloría se va y encuentra, están los papeles, están las multas, cito las empresas, la empresa Álamo y la empresa Géminis, son dos empresas que han entregado tardíamente y inclusive la empresa Géminis ha sido suspendida por la Dirección de Contrataciones Públicas porque ha faltado reiteradas veces, digamos, a los estándares que se exige para ser proveedor del Estado. Entonces, ¿qué se hace? Esos lápices grafito que ya no se pudieron distribuir en esa partida, se guardan porque no son materiales, digamos, son materiales no son perecederos. Exactamente. Entonces, se compra menos el siguiente año y se cargaron, y eso es de público conocimiento, está absolutamente registrado. ¿Cuándo habría un hecho punible o un daño al patrimonio? Si un lápiz de eso se llevara a la casa de un particular, ¿verdad? El activo del ministerio, las cuentas del ministerio están claras, sus activos son sus activos, nadie tituló una escuela a nombre de un privado, ese sí sería un problema. O llevarse plata fresca, o titular a nombre de otro, o llevarse a una propiedad particular los lápices. Ninguna de esas cosas han ocurrido. Por último, Silvio, a ver. No, yo quiero dejar en claro lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos varias denuncias, inclusive no podemos decir, inclusive estamos recaudando todo de las licitaciones. Por ejemplo, estamos hablando de talleres donde los vehículos, según la denuncia que vamos a presentar nuevamente, ingresaban en los talleres y no se hacían la reparación. Tengo acá varias denuncias, no se reparaban, los vehículos están así sin cubierta, no se ha hecho ningún mantenimiento y se pagaban sumas millonarias. Tenemos, habíamos denunciado malversación de rubros. Los principales allegados de la señora Marta tenían rubros docentes cuando eso no correspondía. Entonces nos llama mucho la atención que finalmente no existe hecho punible en nada. También nos llama la atención el tema hablando de hechos punibles, el tema de los cocidos y de las chipas de oro. La tentativa también se castiga. No se llegó a concretar eso porque la prensa descubrió un scratch generalizado y por pedido del presidente de la República no se concretó. Pero si se concretaba, se iba. Pero si se concretaba. Vos estudiaste Derecho, ¿verdad? No interrumpí. Pero si se concretaba, iba a ser un daño patrimonial. Otra cosa que aprovecho porque nunca... Te juro que nos tenemos que ir. Lastimosamente tengo que cortarle, pero hay un programa después. Sí. Así que no Marta, gracias. ¿Está en manos de la Fiscalía esto o no? ¿Cómo quedó? Al final, porque el Contralor dijo que no hubo perjuicio. Entonces... La Contraloría hizo tres cosas. Marta, tenés 40 segundos. Sí. La Contraloría remitió el informe al Ministerio, el Ministerio tiene que entregar el plan de mejora, el Contralor dijo no hay hecho punible ni indicio, y le ha contestado al fiscal en esos mismos términos su pregunta respecto de que si hay o no hechos punibles. Silvio, ¿vos vas a llevar lo mismo a la Fiscalía? Nosotros vamos a acercar todos los elementos probatorios para que el fiscal investigue. 30 segundos. Para que el fiscal investigue, porque no confiamos en lo que dice el Contralor. Nada más. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo en Caro Cruz. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.